Gracias por su presencia esta mañana acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Queremos agradecerles por estar con nosotros y también queremos agradecer a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV que se suma a esta importante transmisión. Esta mañana tenemos La Ronda. Sean bienvenidos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes acá esta mañana. Queremos contarles que también pues a los amigos de los medios de comunicación que están conectados con nosotros, agradecemos que estén en sintonía de nosotros. Damos la bienvenida inmediatamente esta mañana a las autoridades que nos acompañan. Nos acompaña el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Santiago Palomo, así como los distintos ministros que están presentes en la ronda. Dejamos en la palabra, señor secretario. Bienvenido. Buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en una nueva ronda de la semana, a la mesa que nos acompaña, ministros, gerente. Empezamos con una semana de muchas noticias, pero como todos los lunes vamos a empezar con Humberto Acabal y el poema Las Huellas, que dice: en el lugar donde uno pone el pie queda la huella, la tierra guarda esa memoria. El cuerpo viaja, el recuerdo se queda, uno se despide y no se va. La vida es el recuerdo de la muerte y la muerte es el recuerdo de la vida. Como les digo, empezamos con una semana de muchas noticias. En unos momentos vamos a conectarnos con Claudino Galdes, quien nos actualizará sobre el incendio en AMSA, pero queremos también destacar algo importante que sucedió el fin de semana. Queremos felicitar a la Selección Nacional de Fútbol Playa, que hizo historia al clasificar por primera vez a la Copa Mundial de la FIFA, tras una destacada actuación en el Campeonato de Beach Soccer de la CONCACAF 2025. Con esfuerzo, talento y pasión, nuestro equipo aseguró su boleto al torneo más importante de esa disciplina. Les deseamos todo lo mejor, son un orgullo para el país y como chapinas y chapines los vamos a estar apoyando. En cuanto a la agenda del presidente, queremos compartirles que este lunes el presidente tendrá participación en la juramentación de las integrantes del mecanismo de evaluación y selección de autoridades de la Secretaría Presidencial de la CEPREM. Este es un primer paso para que próximamente, con la participación de la sociedad civil, se elijan a nuevas autoridades de la CEPREM. Han habido avances significativos en materia de reducción de brechas de género y este es un proceso sumamente importante. El presidente hoy estará participando en este espacio. De la misma manera, el presidente continúa esta semana con la visita a los diferentes ministerios. Esta semana tiene 2 visitas, una de ellas es al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El ministro Barnoya y su equipo están haciendo esfuerzos significativos por fortalecer el sistema de salud pública en el país. También el presidente visitará el Ministerio de Cultura y Deportes, aquí mismo en el Palacio Nacional. Por su parte, el presidente el jueves irá al puerto Santo Tomás de Castilla a verificar el trabajo de dragado que se está realizando. Esa es la razón por la cual hoy nos acompaña José de la Peña, gerente general de la portuaria. Esto es, como ustedes saben, una de las prioridades presidenciales del Plan Conecta, fortalecimiento de la infraestructura estratégica del país, y la visita del presidente responde a ese objetivo. Finalmente, les anticipamos que el domingo por la noche el presidente participará en el tercer diálogo abierto. Esta vez será desde Cobán, Alta Verapaz. Este es un espacio que, como saben, el presidente Arévalo ha sostenido para acercarse al pueblo digno de Guatemala, donde se formulan diferentes preguntas sobre las principales necesidades, sobre los principales retos del país. Los invitamos a sintonizar este diálogo abierto el domingo desde Cobán. De la misma manera les anticipamos que la ronda de la próxima semana se realizará desde Cobán y los estamos invitando desde allá a la bella ciudad de Cobán. Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera visita hoy Zacualpa, Quiché, para la inauguración de un puesto de salud. También participará en la segunda reunión de revisión regional de implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe, a desarrollarse en Santiago de Chile el miércoles. Además, sostendrá reuniones para articular esfuerzos y aprender de las experiencias de otros países en materia de nutrición infantil. Con eso terminamos de compartirles la agenda del presidente y la vicepresidenta. Cualquier actualización les estaremos dando.
Queremos pasar a la agenda temática del día y un tema muy relevante es lo que acontece en la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. La situación que hoy estamos presenciando en la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales es, en definitiva, preocupante, ya que evidencia una práctica que ya conocemos en Guatemala: la obstaculización desmedida de procesos democráticos, incluso en espacios como los colegios profesionales, que juegan un papel muy importante para el fortalecimiento de las instituciones en el país. El pueblo de Guatemala no merece ser testigo de estas prácticas antidemocráticas que, bajo argumentos infundados, buscan encontrar resquicios y torcer el espíritu de nuestras leyes. Al contrario, el pueblo ha impulsado claramente un proceso de recuperación de las instituciones, siendo, por ejemplo, el Colegio de Abogados y Notarios una de vital importancia que no puede seguir esperando para su renovación. En concreto, lo que buscan estas acciones es modificar la voluntad de los agremiados, expresados por medio de sus votos. Como gobierno vamos a estar vigilantes del desenlace de este proceso y hacemos un importante llamado a la sociedad, a la prensa y en particular a los agremiados de los diferentes colegios profesionales a estar atentos y exigir a las autoridades que cumplan debidamente con la ley. Previo a dejar al ministro de Gobernación, que tiene importantes noticias que compartir hoy con nosotros, queremos hacer un enlace con Claudino Gálvez de la CONRED para que nos dé una actualización de lo que sucede en AMSA. Como ustedes saben, a partir de la tarde de ayer sucedió un incendio. Las autoridades actuaron de manera inmediata, han estado llevando a cabo diferentes medidas para poder contener esta situación. Ya estamos listos con la conexión. Vamos a esperar. Por su parte, ¿no está todavía? Ok, vamos a esperar un momento, pero entonces quiero darle la bienvenida hoy de nueva cuenta al ministro de Gobernación. Como ustedes pudieron ver hoy en el diario Centroamérica, salieron publicados los diferentes reglamentos de seguro obligatorio de tránsito. Es un tema que muchos de ustedes han estado atentos. El presidente hace algunas semanas dio la instrucción de que esto se hiciera realidad. El ministro y su equipo trabajaron fuertemente para que hoy ya contemos con este importante instrumento que busca generar condiciones más dignas en el transporte y el tránsito de las guatemaltecas y guatemaltecos, y actualizaciones alrededor de temas concernientes a la cartera de gobernación. Bienvenido, ministro. Muy buenos días a los medios, muy buenos días, colegas. Hoy Guatemala da un paso firme y necesario en la protección de la vida y el patrimonio de nuestros ciudadanos. No se trata solo de hacer nuevos reglamentos a la ley de tránsito, se trata de corregir una deuda histórica con nuestra sociedad. Durante décadas hemos visto cómo la tragedia en nuestras carreteras se repite una y otra vez. Guatemala es un país donde mueren más personas por accidentes de tránsito que por la criminalidad. Cada día, 7 personas pierden la vida en nuestras carreteras. Miles más quedan lesionados. Muchos de estos casos no solo representan tragedias humanas, sino que dejan a familias enteras sin protección, sin justicia, sin respuesta. Y esto no es nuevo. Ustedes, los medios de comunicación, durante décadas han documentado el dolor en las carreteras, en nuestras calles, en nuestros barrios. Esto no son solo titulares, son vidas perdidas. Durante demasiado tiempo hemos normalizado que los accidentes de tránsito sean una sentencia de muerte o una condena económica. El Estado no puede seguir cerrando los ojos. Antes de continuar, quiero que veamos el siguiente video, por favor. No tenemos sonido.
Lamentablemente no tiene sonido el video, que tenía un sonido que explicaba el video, pero en este estamos trasladando un mensaje importante, información general que nos permite identificar el problema, pero además permite señalar un punto que es importante, y es que el presidente Bernardo Arévalo, desde el inicio de su gestión, nos mandató a trabajar sobre el tema de los reglamentos, particularmente que establecían y regulaban los seguros. En un proceso de un año se tuvo el acompañamiento de sociedad civil para invitar a todos los sectores y en todos los territorios, particularmente las asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito, pero también sectores incluyendo a las propias aseguradoras, a discutir el tema del reglamento. Esto nos ha permitido concluir en la publicación el día de hoy. Ahora bien, estas imágenes no son solo estadísticas, lo que ustedes han visto o lo poco que han visto en el video. Son historias reales de madres, padres, hijos y hermanos que no regresaron a casa, que quedaron lesionados o que perdieron bienes adquiridos con el sudor de su frente. La medida que hoy anunciamos no es una imposición ni un capricho, es una decisión impostergable. Los nuevos reglamentos a la Ley de Tránsito que fueron publicados hoy en el Diario de Centroamérica establecen 4 cambios fundamentales para la seguridad vial de nuestro país. 1. Seguro obligatorio para todos los vehículos. En 45 días a partir de hoy, todos los vehículos en Guatemala deberán contar con un seguro obligatorio que responda de inmediato en caso de un accidente. Esto garantizará que las víctimas sean atendidas sin demora y que las familias no queden desamparadas. 2. Regulación estricta del transporte de pasajeros y de carga. Buses y transporte pesado deberán cumplir con estándares de seguridad más rigurosos para reducir el riesgo en carretera. Se implementarán controles más estrictos en terminales y puntos de chequeo para evitar sobrecarga y fallas mecánicas. 3. Endurecimiento en las sanciones por conducción irresponsable. Se aumentarán multas y sanciones para conductores que manejan sin licencia, en estado de ebriedad o con exceso de velocidad. Los reincidentes podrán enfrentar verdaderas sanciones penales mucho más severas que las anteriores. 4. Fortalecimiento de la fiscalización vial. Se aplicará el uso de tecnología y monitoreo en carreteras para detectar infracciones en tiempo real. Se incrementarán los operativos sorpresa en zonas de alto riesgo identificadas por el Observatorio Nacional de Seguridad en Tránsito. Cada palabra en estos 4 reglamentos representan un esfuerzo inmenso de los equipos técnicos, legales y de la sociedad civil que trabajaron para hacer esto posible. Estoy hablando de un trabajo de un año aproximadamente. Porque la seguridad vial no es solo un problema del gobierno, debe de ser una causa por la cual todos nos sumemos a enfrentar. Guatemala ya no puede seguir rezagada en la región en materia de seguridad vial, mientras la mayoría de los países de Latinoamérica han dado este paso fundamental. Nosotros aún enfrentamos un sistema en que las víctimas quedan desprotegidas y los accidentes se convierten en una carga económica y social insoportable. Han visto el 40% de la atención en los hospitales es por razón de los accidentes de tránsito. Colombia, Perú y Ecuador implementaron el seguro obligatorio de accidentes de tránsito hace años, garantizando que toda persona involucrada en un siniestro reciba atención médica inmediata y compensación a sus familias. En Costa Rica, el seguro está incorporado al derecho de circulación, mientras que en Argentina, Chile, Brasil y México se exige legalmente para todos los vehículos, protegiendo vidas y asegurando justicia en las carreteras. En contraste, Guatemala y unos pocos países siguen operando bajo un esquema limitado, desigual e insuficiente. Hoy decidimos cambiar eso. Hoy decidimos dar el paso que durante años se postergó. Estos reglamentos no solo modernizan nuestra legislación, sino que nos alinean con países que ya entendieron que la seguridad vial es un derecho, no un privilegio. Señoras y señores, estos reglamentos no hubieran sido posibles
sin el liderazgo firme del presidente Bernardo Arévalo. Desde el primer día de su administración, el presidente nos exigió resultados, nos exigió que no siguiéramos viendo los accidentes como meras estadísticas, sino como vidas que deben ser protegiendo. Este proceso ha sido posible gracias a un esfuerzo interinstitucional que involucró al Ministerio de Gobernación, evidentemente al Departamento de Tránsito, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia, el Departamento de Tránsito, como ya mencioné, y por supuesto un agradecimiento especial a las organizaciones de sociedad civil que se involucraron activamente en este proceso durante más de un año. Porque ustedes fueron el motor de la creación de estos reglamentos. Ustedes son sus voces, sus propuestas concretas. Con su presión hicieron posible este paso tan importante. Ahora enfrentamos un gran reto como sociedad. Desde las aseguradoras a los transportistas y todos los ciudadanos que poseemos un vehículo, deberemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad vial. Pero los grandes retos nos obligan a dar grandes resultados. Juntos haremos historia en esta materia. A partir de hoy tendremos 45 días para su implementación efectiva. Esto exigirá compromiso de todos los sectores, pero también significa que en 45 días Guatemala podrá ser un país donde hay mayor controles. Hoy estamos garantizando que las próximas generaciones no hereden un país donde los accidentes de tránsito sean una sentencia de muerte o una condena a una ruina económica. Esto no es el fin de los accidentes, pero sí es el principio de la justicia en las carreteras, en nuestras calles y en nuestros barrios. Amigos de la prensa, ustedes jugarán un papel muy importante para llevar a la sociedad el mensaje que en este momento se avanza juntos. Ustedes que han documentado el dolor de las calles y las carreteras jugarán un papel protagónico para hacer llegar a la población la necesidad que como sociedad tenemos de dar este paso. Muchas gracias a todos y todas, y no olvidemos que no hay mañana, la seguridad es hoy. Muchas gracias. Ok. Creo que ya se logró el sonido. Diariamente en Guatemala se registran más de 200 hechos de tránsito. Reportes del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito revelan que el número de fallecidos por accidentes viales superan los decesos por violencia en el país. Adicional, el 40% del presupuesto de hospitales se destina en atención a lesionados en accidentes viales. Estos casos ocasionan grandes consecuencias para los dueños de los vehículos involucrados, teniendo que responder a daños a la propiedad de terceros y personas lesionadas, aun y cuando no sean ellos quienes están detrás de la conducción. Con un promedio anual de 73,000 hechos de tránsito, es necesario fortalecer normas jurídicas para proteger a sus ciudadanos. Por instrucciones del presidente de la República, Bernardo Arévalo, el Ministerio de Gobernación ha realizado un trabajo coordinado con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, bajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia, con el objetivo de establecer y realizar reformas al reglamento de tránsito con estándares internacionales que garanticen una conducción segura. La actualización de esta normativa buscará protegerlo a usted, a su familia y a sus bienes. Esto incluye la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, que deberán tener todos los vehículos, transporte urbano de pasajeros, motocicletas, transporte de carga y vehículos particulares, cada uno con características diferentes pero muy específicas. Por medio del seguro, los involucrados en un percance vial contarán con un respaldo civil y jurídico para responder ante una situación como las que lamentablemente todos hemos sufrido. Esta medida, promovida por el Gobierno de la República, busca proteger a todos los usuarios de la vía pública, porque la seguridad vial es responsabilidad de todos. Bingo avanza. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Gobernación por esta importante información. Ya tenemos en la llamada a la secretaria ejecutiva de Conred. Hola, secretaria ejecutiva, un gusto saludar. Hola Santiago, no sé si me escuchas. Sí, te escuchamos. Estamos ya aquí en la ronda.
Queríamos preguntarte cómo va la respuesta hacia el incendio en AMSA. Sí, efectivamente, desde el día de ayer empezaron las operaciones. De momento ya hay 50% contra 35% de equidad. Continuarán las operaciones del sistema Corred, es decir, cuerpos de bomberos, ejército, personal nuestro apoyando. También a AMSA, Nueva de Guatemala, está apoyando y incorporar el incendio. ¿Sabemos qué nivel de control hay sobre el incendio? 50% controlado y 35% liquidado. Excelente. ¿Alguna información adicional que quieras compartir aquí con la prensa? Calidad del aire lamentablemente está mala, o del incendio en el vertedero, porque se recomienda usar mascarilla en el exterior, si es posible no salir, y si conducen usar líquidos de arriba para que no se contaminen, para que no respiren ese aire, y tener cuidado especialmente con personas sensibles, adultos mayores y niños. Muchas gracias, Claudín. Pues vamos a estar actualizando todo lo relativo al incendio. Aquí están los medios de comunicación que seguro tendrán también preguntas. Los invitamos también a acercarse a la Conred. Desde la Secretaría también estaremos generando los canales para poder difundir esta información importante a la población acerca de las medidas a tomar y también las acciones que los diferentes ministerios, las diferentes secretarías están tomando alrededor de este incidente. Como saben, desde principios de año el gobierno ha liderado una campaña para concientizar acerca de este fenómeno de los incendios. Se han tomado medidas concretas y todo el equipo de la Conred de la Gobernación Departamental ha estado preparada para atender estos incidentes. Claudín, muchas gracias por acompañarnos y estaremos atentos a cualquier actualización. Perfecto, aquí estaré pendiente de cualquier pregunta y como dice Santiago, bienvenidos, pueden hacer cualquier comentario o pregunta, porque tenemos además de esos 349 incendios controlados y liquidados en todo el país y de momento tenemos 14 activos. Muchas gracias, Claudín. Teniendo en cuenta, pues abiertos los canales de comunicación para poder responder preguntas de Conred. No sé si alguien tiene una pregunta ahorita específicamente para la secretaria ejecutiva. Sí, señor secretario, es Sofía Araujo de TVGT Noticias. Gracias. ¿Qué tal, secretario? Secretaria, muy buenos días, no sé si me escucha. Tomando en cuenta la suspensión de clases en algunos municipios, varios incendios forestales se registraron durante el fin de semana y aunado a lo de AMSA, ¿se va a pensar hacer algo a nivel, digamos, de departamentos porque obviamente el humo incide también en la situación de aire, ¿verdad?, del país? Esa es la primera y empezaría esa. Gracias. Gracias. Sí, esa es una recomendación que estamos evaluando para la ministra de Educación. Realmente la ventaja del interior de la República es que la calidad de aire no se ha visto muy afectada y por lo tanto se puede continuar con una vida más normal. Aquí realmente la contaminación es producto del incendio en el vertedero, más de los incendios forestales. Como les digo, hemos tenido 341 a lo largo del 1 de enero a la fecha y no han afectado grandemente al aire como lo está haciendo el vertedero, porque recuerden, eso es basura, o sea, no es lo mismo que esté en un bosque a que se queme basura. Eso es lo complicado y por eso fue que se recomendó la noche de anoche suspender clases en esos municipios. Tenemos la ventaja ahorita que el viento está soplando de norte a sur y eso está disipando, por eso en este momento no se percibe tanto aquí en la ciudad capital. Señor secretario, ¿hay otras preguntas más? Sí, sí. Ashley Monzón de TV Azteca. Buenos días, secretaria. En torno a lo de los incendios, el año pasado se hablaba que la mayoría eran provocados. Secretaria, ¿qué se podría decir en este momento de los que ya se han generado, tomando en cuenta también el de AMSA? ¿Este pudo haber sido provocado o ya es referente al clima? Gracias. Sí, lamentablemente ahorita tenemos muchísimo calor. Si se recuerdan, yo se lo mencionaba hace un par de semanas, precisamente que en los meses de marzo y abril se van a disparar incendios producto de la ola de calor que ya se siente. Ya estamos en pleno verano en Guatemala y por lo tanto eso hace que sea más frecuente que tengamos incendios. La otra cosa que no nos ayuda mucho son las rosas, porque lamentablemente debido a que hay mucho viento se hacen las cosas que se van de control. Pero por eso se sacan incendios. Por ejemplo, el de Paredón,
fue producto que se quemó basura. Lamentablemente a la par había un terreno que estaba completamente seco y eso hizo que el incendio se dispersara a la actividad. O sea, el calor no nos ayuda en este momento y por eso se hace un llamado y es esta notificación que hicimos a la Presidencia de la República para que si hacían rosas, evitaran hacerlos cuando había mucho viento y olas reportadas para poder tener un control sobre las minas. Gracias, secretario. ¿Hay más, señor secretario? Lourdes Arana, de Guatevisión. Muy buenos días a las autoridades. Secretaria, si nos puede comentar la calidad del aire, cómo se mantiene hasta ahora. Se hablaba de una mala calidad del aire. Asimismo, ¿cuánto tiempo más está previsto que estén combatiendo este incendio, tomando en cuenta que hasta hoy, luego de que se activara, llevan un 50%? Sí, dependerá de lo que primero la calidad del aire sigue siendo muy mala. Ayer estamos en 385, hoy estamos en 357, eso significa mala calidad del aire. Este monitoreo lo hace que ellos nos reportan inmediatamente cómo están las condiciones. En cuanto al control y liquidación del incendio, eso de cómo se comporta el viento el día de hoy. Hoy estamos pidiendo ayuda en el incendio para camiones de selecto para poder mezclar mezclarlo húmedo, sobre la basura para poder removerla y controlar el incendio. No les podría dar un estimado de cuánto tiempo va a tomar hacer las operaciones, que sea rápidamente para que podamos volver a la normalidad. Secretario, hay dos preguntas más de dos periodistas. Sigue Alejandro Escobar, de La Red. Secretaria, buenos días. Autoridades, buenos días. Ya se tiene un sistema de comando de incidentes en el lugar. A esto se refiere de que hasta cuándo estarán los sistemas, como ejemplo, bomberiles, y cómo se va a controlar definitivamente el incendio, ya que usted acaba de mencionar de que el aire acaba de cambiar de norte a sur, y esto va a afectar algunas áreas de Amatitlán y Escuintla. Entonces, ¿cómo va a controlar todo esto? Sí, efectivamente era lo que le decía. O sea, no puedo decirle específicamente cuánto va a tomar el control del incendio del vertedero. O sea, eso dependerá del aire, de lo que se encuentre, porque lo que se hace es remover la basura para ir apagando el gas metano. Pero eso puede tomar tiempo, puede ser rápido, o sea, dependerá de cómo se vayan encontrando las acciones durante las operaciones. El puesto de mando estará implementado hasta que se cesen las actividades en el área. Gracias, señora secretaria. Señor secretario, la última pregunta es de Brainer Ruiz, de Alba Visión. Buenos días, autoridades. Secretaria Ugaldes, quisiera que nos pudiera comentar si la suspensión de clases también podría abarcar universidades. La otra pregunta sería, ¿qué recomendaciones puntuales le podríamos dar a la población por la mala calidad del aire? Gracias. Sí, muchas gracias, Brainer. Sí, la recomendación era para centros educativos públicos y privados. Si las universidades aceptan esa recomendación del Ministerio de Seguridad dependerá de cada uno de los rectores. Es una recomendación que se hizo a todas las obligaciones y a sus autoridades. Pero realmente, como decía, las recomendaciones es utilizar mascarilla cuando estemos en el exterior, todo el tiempo que sea posible, mantener puertas y ventanas cerradas de las viviendas y de las oficinas. Si conducen, tener los vidrios subidos para que no entre ese aire contaminado. Y tener cuidado con personas adultas, personas sensibles, niños y mascotas. Gracias, señora secretaria. Señor secretario. Muchas gracias, Claudín, por tu tiempo. Sabemos que están ocupados ahora en atender este y los otros incidentes que mencionaste. Sin embargo, era importante poder responder a las preguntas de la prensa y también compartir información relevante a la población. Te agradecemos mucho y estaremos en comunicación para poder seguir trasladando la información a los medios. Gracias, Santiago. Muy amable. Feliz día para todos. Feliz día. Como siguiente punto, hoy invitamos al canciller. El canciller, como saben, estuvo realizando una gira en Estados Unidos. Realmente el trabajo del ministro de Relaciones Exteriores y su equipo ha sido de primer nivel. Fue una visita de primer nivel, no solamente a nivel político, en donde tuvo la oportunidad de reunirse con senadores, congresistas republicanos y demócratas para conversar sobre la relación de Guatemala y Estados Unidos y a la misma vez visitar consulados como parte del plan Cerca de Ti y por supuesto el plan Retorno al Hogar. Creíamos importante la presencia del canciller. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Buenos días. Como ya anticipaba el secretario Palomo, fue una semana con una agenda diversa, de un trabajo que empezó hace 8 días, el lunes de la semana pasada. Fue, como ustedes saben, la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos para la elección del nuevo secretario general. Esto se dio mediante un proceso que concluyó con esa elección. Recayó el puesto en manos del ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, el embajador Albert Randín. Él va a asumir el 25 de mayo por un periodo de 5 años. Y ese día se aprovechó también para sostener reuniones con el secretario Almagro y con los secretarios de Seguridad Multidimensional y el secretario de Asuntos de Fortalecimiento de la Democracia, para ver también un poco las agendas que se tienen en el tema de seguridad alrededor de algunos proyectos que son comunes a otros países en la región de América Central y República Dominicana, con relación al combate al narcotráfico, al terrorismo, con relación a la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, que es la que nos ha acompañado en el proceso desde las elecciones, el proceso de acompañamiento en la transición y el de elección y cortes, viendo cuáles son las acciones que en conjunto con la OEA puede seguir desarrollando el gobierno de la República. La segunda etapa de la visita a Washington, que fue martes y miércoles, fue para compartir la agenda y las prioridades de la administración del presidente Arévalo con diversas autoridades, senadores y congresistas del Congreso de los Estados Unidos. Fue una agenda que se construyó poco a poco, paso a paso, que obviamente no se podían tocar todos los temas de la agenda bilateral, pero tocamos los principales y con los principales actores. En primera instancia tuve la oportunidad de reunirme con el senador James Risch y con el congresista Brian Mast, que son los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado como del Congreso, con, por ejemplo, la congresista Salazar, que es la presidenta de la subcomisión del hemisferio occidental dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y así sucesivamente en función de algunos temas de agenda como la cooperación y la asistencia al exterior. Nos reunimos con el senador Braham, el congresista Díaz Balar y el congresista Cuellar para revisar todos los aspectos de la ayuda que recibe Guatemala de los Estados Unidos. Ustedes saben, está en un proceso de evaluación de esta ayuda, esta asistencia para el desarrollo, y por eso consideramos que era importante reunirnos con ellos como integrantes o miembros, por ejemplo, de la Comisión de Apropiaciones del Congreso, que es donde se deciden temas presupuestarios y de ayuda al exterior. También nos reunimos con el senador Bill Cassidy, con el senador Lindsey Graham. Ustedes están viendo ahí una secuencia de las reuniones que se sostuvieron. También en materia de seguridad nacional y regional fue un punto central de la agenda. Para ello hablamos con los congresistas, con los senadores Lanford, Johnson. También tuvimos la oportunidad de saludar a la congresista Delia Ramírez, ustedes saben, de origen guatemalteco, representante de Illinois. Y por supuesto el tema migración estuvo también en el centro de la agenda de nuestras discusiones. Así que fue una agenda rica de primer nivel, como decía el secretario Palomo. Pudimos establecer un contacto que en mi caso era la primera vez que visitaba Washington como ministro de Relaciones Exteriores. Lo hemos hecho en otras ocasiones, pero acompañando al presidente. Así que se tuvo mucho cuidado y mucho interés en definir una agenda que fuera prioritaria y con actores claves dentro del Congreso y dentro del Senado de los Estados Unidos. Los temas, por supuesto, giran siempre alrededor de los temas, como ya mencioné, la migración, la seguridad. También hablamos de algo importante, que es el impulso a la inversión de Estados Unidos o de otros países en Guatemala. Ustedes saben, algunas de estas personas, particularmente el senador Cassidy y la congresista Salazar, son los impulsores de la iniciativa America's Act, que está bajo revisión. Nos comentaron que hay una nueva propuesta que se ha ido trabajando desde que cambió el gobierno, que esperan idealmente que este año se pueda aprobar por las dos cámaras, y que básicamente consiste en una propuesta de atracción de inversiones para nuestros países. También hablamos sobre la necesidad de continuar trabajando la lucha contra la corrupción. Ellos están muy enterados, más de lo que uno podría imaginar, de la situación en Guatemala. Así que fue fácil entablar el diálogo. Ellos tenían, por supuesto, intereses y prioridades, pero yo les diría que la mayor parte de los casos son comunes a la agenda que tiene la administración Arévalo, lo cual facilita de una u otra forma el trabajo que podamos hacer de manera conjunta. Y los últimos días, a partir del jueves, lo que hicimos fue una visita a los 4 consulados que tiene Guatemala en el estado de Texas,
son Dallas, McAllen, Del Río y Houston. Esto lo que nos permitió fue tener un contacto directo más que con nuestros funcionarios, que fueron un gran apoyo en la organización de la visita, con autoridades estatales y locales. Visitamos la Guardia de Fronteras, visitamos centros de acogida, centros de detención para mayores, para niños. Fue, les diría, un contacto con una realidad que a veces no vemos y que es el día a día de los guatemaltecos que van hacia los Estados Unidos. Es un escenario que toca las fibras más internas de uno como persona, no tanto como funcionario, ver de una manera directa la realidad de la migración, de los menores que están por de pronto en centros de acogida, en tanto se arregla su situación y se trabajan los procesos de reunificación familiar. Y yo no podría decirles qué es más importante, eso lo pueden calificar ustedes, porque tenemos la gestión ante el OEA, el espacio multilateral hemisférico por excelencia, tenemos el trabajo político de incidencia y de acercamiento con autoridades del Senado y del Congreso, pero también tenemos el contacto y la visita a la realidad, que es lo que pasa a través de nuestros consulados. Estos 4 consulados en Texas, es increíble que en un solo estado hayan actividades muy diferenciadas. El trabajo, por ejemplo, de los consulados en Frontera, McAllen y Del Río, es un trabajo cercano y directo con las personas. Es un drama ver los lugares, ahí están viendo ustedes unas fotografías. La de la izquierda son las boyas que colocaron en ciertos tramos del río Bravo, y en lo otro lo que estamos viendo son la gran cantidad de muros o de vallas que se han construido a lo largo de los años y en distintas partes de la frontera entre los Estados Unidos y México. Pudimos hacer, repito, un recorrido incluso por las aguas del río, viendo los puntos de cruce y todo el actuar que se da en este momento. Las cifras que encontramos y que nosotros ya las teníamos reiteradas por las autoridades locales es la disminución. O sea, el enero, el febrero que estamos viviendo en el 25 nos ofrece cifras menores a las que tuvimos en el 24, en el 23. Marzo también va a la baja, aunque solo llevamos una quincena, y lo demás es especular. ¿Especular por qué? Porque algunas personas claramente indican que está pasando este descenso en las cifras desde los primeros meses del año y que en algún momento puede haber un repunte. Yo no me anticipo a ello. No tengo una bola de cristal, simplemente lo que sugiero es que sigamos dándole seguimiento a las cifras, viendo cómo evoluciona todo esto para que de una u otra forma la migración se dé de manera controlada. Solicitamos, por supuesto, que se pudiera considerar un incremento para la migración de los trabajadores temporales de manera regular. Eso no está en la agenda actualmente de los Estados Unidos, pero el compromiso nuestro era reiterarlo. Creemos que la mejor forma es la migración circular, la que ofrece mejores oportunidades, y los proyectos o programas que se tienen en esto han sido exitosos en otros países, incluyendo a los Estados Unidos. Así que a grandes rasgos les traslado en unos pocos minutos lo que fue una agenda muy intensa de una semana. Gracias. Muchas gracias, señor canciller. Era importante compartir esta información, una gira en primer lugar encabezada por el canciller, que pues gracias a ya poder salir del país puede enfocar en estas grandes prioridades y el trabajo en beneficio de los intereses de los guatemaltecos. Muchas gracias por acompañarnos. Como ya les anticipaba, hoy también nos acompaña el presidente de la Junta Directiva del Puerto Santo Tomás de Castilla. Como saben, el Plan Conecta es una de las prioridades del presidente Arévalo, de su administración. El fortalecimiento de la infraestructura estratégica que incluye puertos y aeropuertos entra dentro de ese espacio. El Puerto Santo Tomás de Castilla ha llevado a cabo acciones sumamente relevantes en las últimas semanas, que incluyen el dragado del puerto y trabajos que, ¿quién mejor para explicarlo que el presidente de la Junta Directiva? Bienvenido, José. Buenos días a todos. El Plan Conecta tiene, desde un inicio, el señor presidente de la República estableció muy claro los puntos en el cual debía basarse, y uno de ellos es mejorar la infraestructura, ya que nosotros somos uno de los ejes más importantes dentro de este plan, y es decir, somos un puerto. Hemos trabajado toda la vida y hemos venido como administraciones de gobiernos con una visión hacia adentro, es decir, del mar hacia adentro la instalación y desde las garitas hacia adentro, es decir, con espaldas hacia el mar. Es el momento en que nosotros, desde abril, que fui designado como presidente de la Junta Directiva, nos dimos la vuelta hacia el mar y nos dimos cuenta que lo que había que hacer no era solo comprar maquinaria,
ya que maquinaria se compraba cada año y muchísima, la cual se arruinaba cada año también por un sensor o por cosas básicas. Y la siguiente estrategia para el año siguiente era comprar más maquinaria. Pero realmente la maquinaria al final no nos hace un puerto grande. Es decir, si establecimos las necesidades que teníamos y desde que empezamos a trabajar con las directrices muy claras del señor Presidente de la República, fue tomar control administrativamente. Esto es decir, de una forma transparente, cuidando el gasto, y de esa forma lo puedo decir, ya que en su momento, el año pasado, se nos criticaba porque decían no han comprado, no han gastado. Y tengamos muy claro que la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla es una empresa estatal, es decir, no recibe un presupuesto del gobierno central, como así lo es una municipalidad, por ejemplo, un ministerio, el cual solo debe ejecutar los fondos para poder dar los resultados. La empresa portuaria genera sus propios ingresos, es decir, si no presta un buen servicio con buena infraestructura, si no es competitiva, no va a poder prestar un buen servicio, por ende generar ingresos. Y este resultado se ve reflejado el año, ya son 3 años, eran 3 años, perdón, en el cual no se generan utilidades. Como toda empresa, con un buen rendimiento operativo al final de cada mes y cada año, no llegaba a generar números positivos. Y eso se reflejaba en que 2022-2023 no se repartían utilidades a las municipalidades y a los trabajadores, que es lo que la ley manda. Y gracias a Dios, a la confianza que nos ha dado también el señor Presidente de la República, las instituciones que han participado con nosotros como actores claves, el año pasado ya fue el primer año en el que logramos superar la crisis financiera. Es decir, ya se entregaron utilidades. Recibí un puerto en abril del año pasado que estaba en una quiebra técnica. Es decir, únicamente contaba con un fondo en los bancos, no tenía operación de buques de atraque ni operación portuaria porque no estaba en el olvido. Puerto Santo Tomás de Castilla ocupaba el último lugar en el orden de los puertos, con mucho orgullo y con mucho trabajo y esfuerzo de todos los compañeros que desde el muelle hasta el lado administrativo en el puerto han trabajado. Lo puedo decir que del 100% de la carga movilizada, Comisión Portuaria Nacional, como el ente regulador, reflejó hace semanas atrás, y Puerto Santo Tomás de Castilla, con un 33% de movimiento de la carga contenedorizada, tiene el primer lugar a nivel nacional de los puertos. Es decir, de ser el último puerto, el que no tenía mayor atención, ahora es el número 1 en Guatemala. Y estamos empezando con esas acciones. Parte de ello es que no solo es, como lo mencioné, más maquinaria, más atracadero, más muelle. Contamos, como ustedes lo vieron aquí en la imagen, tenemos un muelle lineal que tiene 914 metros de largo. Esos 914 metros tiene espacio para 4 atracaderos. Los 4 atracaderos, viéndolos de norte a sur, es decir, hacia mar, el primero, que es del lado izquierdo, ese tenía una profundidad cuando iniciamos de 7.5 metros. Terminaba en 9.5, que es el 4 de la derecha. Empezamos a hacer acciones para recuperar esta profundidad, y ya que al final lo que podía atracar ahí eran buques con una profundidad de hasta promedio 7 metros hasta 8.5 o 9.5 metros de profundidad. Eso nos dejaba fuera de la competencia a nivel en la región, ya que los buques tenían que ser muy pequeños para mover esa cantidad de contenedores. Con estas acciones al final estamos dando un resultado concreto y con transparencia, ya que Empornac se enfocó no en estar modificando o creando un andamiaje para poder realizar un proyecto que es como un dragado. Un dragado es un proyecto bien básico, que se basa en la remoción de los fondos marinos, de los sedimentos, para así recuperar las profundidades. Como ya lo mencioné, teníamos un muelle con una profundidad muy baja, al rostro del muelle, una profundidad muy baja, luego la dársena de maniobra con 10.5 más 11.5 metros de profundidad y el canal de acceso entre 12.5 metros de profundidad. En ese sentido, hicimos alianzas comerciales, fuimos transparentes, y Empornac, lo puedo contar así con la transparencia del caso, no gastó un solo centavo en realizar el dragado. Se aplicaron estrategias muy creativos, y en esa línea de transparencia los países o empresas, incluso extranjeras, lo han ido aceptando como algo muy positivo, ya que la empresa, que es una holandesa, la empresa que dragó, lo comentó. Estuve aquí hace años con otro gobierno y en esa ocasión se nos pedía que teníamos que operar de una forma distinta, la cual no era transparente, y no quisimos apoyar. Así es que en esta ocasión sí hay una plataforma segura, transparente, y el resultado es que se realizó el trabajo. El trabajo se realizó, como lo mencioné, a rostro de muelle hacia la dársena de maniobra, por lo que al día de hoy ya tenemos 10.5 y 11 metros de profundidad. Esto ya nos convierte en un aliado comercial recordemos que nosotros exportamos en su mayoría frutas
y contenerizada hacia toda la costa este de Estados Unidos. Todo esto va vinculado con el Plan Conecta, que es decir, con el presidente de la República hemos estado trabajando y con todo el equipo que intervienen, hemos estado trabajando por llegar a conectar estos polos. Nosotros nos hemos esforzado por llegar a hacer que esto sea realidad, y parte de esto es que, siguiendo las directrices bien claras que nos ha ido estableciendo el presidente de la República a través de la Comisión Portuaria Nacional, que es el órgano al final que nos da las directrices por las cuales debemos dirigirnos como puerto, y estas van basadas en tres ejes, que es la facilitación, la competitividad y la seguridad. La seguridad es importantísima, ya que como aliados comerciales de países como Estados Unidos, por ejemplo, nosotros ocupamos más el cuarto o quinto lugar en el puerto en la costa este de Estados Unidos, en Port Everglades, por ejemplo, entre uno de ellos, que es a los que más exportamos. Formamos parte muy importante en las exportaciones hacia esos países, pero no podemos crecer si no llegamos a ser seguros. Con el Ministerio de Gobernación, con otros actores, hemos llegado a crear una muy buena sinergia de trabajo, la cual permite que los servicios portuarios y que adentro del recinto portuario la carga que ingresa de otro país o que va a ser de otro país cumpla con todos los estándares de seguridad, para evitar que tengan algún ilícito y que esto pues nos marque como país, también la mercancía afecte a los exportadores o importadores en su caso, y que esto nos haga menos competitivos. Todas estas acciones van enfocadas en el eje de la facilitación de comercio, es decir, para contribuir a que toda esta cadena logística sea prestada de la mejor forma y se pueda desarrollar como un punto clave de Guatemala. Tomemos en cuenta que les estoy explicando de lo que es la mejora de la profundidad, pero sin embargo se nos queda nuestra columna vertebral que no ha sido tocada. Puerto Santo Tomás de Castilla fue constituido en 1965, se constituyó la primera parte del muelle, la segunda en 1985-86. Tenemos un muelle bastante viejo, con pilotes, está conformado por pilotes de 22 metros de profundidad. A nivel de ingeniería se puede dragar únicamente hasta la mitad. Es por eso cuando han dicho que quieren dragar a menos 13, a menos 14, no nos hemos sumado como equipo, ya que eso no es real. Lo real es la que la infraestructura permite. Al día de hoy estamos en el límite de lo que permite la infraestructura, lo cual ya nos hace competitivos. Sin embargo, sí estamos enfocados en ampliar el muelle hacia mar, que en las imágenes lo vieron como un dibujo como verde achurado, ampliar hacia mar 10 metros de explanada con pilotes más profundos de 46 metros. Esto sí nos va a llegar a permitir en un futuro, esperamos que a partir de un año o año y medio ya podamos dar ese resultado, se va a poder tener infraestructura con pilotes más profundos y poder dragar ahí sí hasta los 13 o menos 15, que es lo que se ha comentado y que pues es lo que se busca llegar a tener. Esta es la infraestructura de muelle, pero sin embargo la explanada de puerto, pues tenemos una necesidad grandísima, con áreas que no se han tratado como es, y realmente lo que usualmente se ha usado es que entran empresas a trabajar la capa, pero no con el espesor necesario, por el peso que se maneja, la maquinaria, los contenedores. Aquí se necesita una altura de 40 centímetros de concreto. Pues en esta misma línea de transparencia y resultados, y que no tenemos el dinero, porque realmente, como les comenté, éramos una empresa que estaba en una quiebra técnica con números negativos desde el año pasado. A partir de junio empezamos a tener números positivos. Sin embargo, lo que hicimos fue buscar a los aliados estatales. Uno de ellos es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, un aliado muy importante con el cual nosotros ya hemos suscrito un convenio. Es para ellos histórico porque nunca un puerto los ha buscado para suscribir un convenio y para trabajar menos en un puerto. Así que lo puedo decir también con muchísimo orgullo, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala ya empezó a trabajar en Empornac, a mejorar toda la infraestructura, los patios. Han visto videos donde hay problemas en el patio que se llama el Arenal, que es literal arena, porque ese fue un relleno que se hizo, que se hacían muchos agujeros cuando era época de lluvia. Pues Cuerpo de Ingenieros ya empezó a trabajar. Se estima que en esa área, en esa y muchas áreas más, se va a remover 260,000 metros cúbicos aproximados de crear la capa para compactar y luego colocar un concreto con las capacidades correctas, y con esto nos vamos a ahorrar 360 millones de quetzales, es decir, una cantidad muy alta. Es un nivel costo bajo, el cual estimamos que nos vamos a ahorrar, que tenemos que invertir como Empornac únicamente en la materia prima que se va a utilizar, es decir, maquinaria, equipo, profesionales, va a ser del Cuerpo de Ingenieros. Con ese sentido, si seguimos la línea de lo que venía explicando, muelle está mejorando, profundidades, muelle y la explanada de puerto. Pero todo esto al final podemos tener una infraestructura con 15 atracaderos si ustedes gustan y buscar invertir en más muelles, pero realmente eso no es todo.
sino que lo que vale aquí es la eficiencia a rostro de muelle. Es decir, el trabajo que todo el equipo, de todas las personas que están con nosotros, han ido implementando para hacer un servicio más eficiente y que al final los hace más competitivos. Con buques que no están en fondeo, nosotros lo aclaro, sepamos diferenciar. En Guatemala hay puertos en el Atlántico, puertos en el sur. En el Atlántico no tenemos buques en fondeo, los que fondean son únicamente a la espera de su atraque, y los atraques se están llevando en tiempo y con eficiencia. Con todo esto que le estoy explicando, han sido directrices muy claras por parte del señor presidente de la República y que ahora estamos dando resultados. Ya es un año de trabajo y los resultados se están dando, y el que causa más impacto y que es de mayor esfuerzo y resultados es el del dragado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente de la Junta Directiva de Empornac, por acompañarnos. Son noticias muy importantes, son avances significativos, como decía el presidente de la Junta Directiva, trabajos que por años fueron abandonados, hoy se están realizando bajo el liderazgo del presidente Arévalo y de las autoridades que están trabajando por tener un servicio que responda a las necesidades del siglo XXI y que sea transparente y eficiente. Julito, pasamos a las preguntas. Gracias, señor secretario. Comenzamos con Brainer Ruiz de Albavisión. La primera pregunta es para el señor canciller y después para el ministro de Gobernación. Canciller, buenos días. Qué gusto saludarlo, de autoridades. Varias preguntas. La primera, canciller, en cuanto a esta gira que usted tuvo de trabajo en los Estados Unidos, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para interceptar a las personas migrantes en ese país? Perdón, procedimiento que se sigue para interceptar a las personas migrantes en Estados Unidos, tomando en cuenta los derechos humanos y el trato a migrantes. Esa sería la primera. ¿Vamos una por una? Sí, mejor. Mire, la insistencia nuestra, y no depende de la gira, ha sido siempre el trato de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Guatemala lo practica acá y por ende lo requiere o lo exige a los otros países. Hasta donde sabemos, porque nuestros consulados en frontera dan un seguimiento muy estricto, estos se cumplen en función de protocolos que tienen las distintas instancias, que van desde la patrulla de fronteras hasta los centros de detención. Siempre hay denuncias, siempre hay abusos, eso no lo voy a ocultar yo, pero lo que se trata es de proveer este trato de respeto a una mujer, a un menor, a un adulto incluso con las personas que tienen procesos judiciales abiertos en los Estados Unidos o mismo aquí en Guatemala, siempre ese es nuestro pedido constante. Gracias, canciller. La segunda pregunta sería, ¿usted podría aclarar las personas que han sido retornadas a nuestro país, si son personas que iban en tránsito o son personas que ya estaban establecidas en el país del norte? Mire, el 85-90% de los retornados son personas que no llegaron al destino. Son personas que fueron detenidas a lo largo de su tránsito, ya sea en territorio mexicano o la mayor parte directamente en la frontera. Las detenciones se han estado dando, han perseguido, y eso tenemos también la información y la estadística, a personas que ya estaban instaladas regular o irregularmente, pero que tenían algún tipo de delito que habían cometido. Y los delitos, como hemos platicado muchas veces, son sanciones de tránsito, violencia intrafamiliar, y los Estados Unidos, por medio de sus autoridades migratorias, en esta etapa se han dedicado a detener a este tipo de personas. Canciller, quisiera saber si ustedes ya tienen conocimiento de una fosa que se encontraba en Jalisco, donde hay restos de migrantes. ¿Se tiene información si hay connacionales en ese país? No tenemos todavía esa información. Estamos dándole, por supuesto, seguimiento. Es una cosa impresionante, ¿no?, lo que se ha encontrado ahí y seguramente lo que se va a seguir encontrando. Así que estamos dándole seguimiento a través de nuestra embajada en México, nuestros consulados cercanos en la zona de Guadalajara, donde queda esta finca a 1 hora, y no tenemos una representación consular, solo un cónsul honorario, pero estamos en el día a día con las autoridades mexicanas para tratar de establecer si hay o no guatemaltecos. Canciller, para finalizar, ¿ya se tiene fecha de cuándo podrían entrar vuelos de retornados de otras nacionalidades a Guatemala? No, no tenemos todavía. Seguimos solamente recibiendo guatemaltecos. Gracias, señor canciller. La siguiente pregunta es para el señor ministro de Gobernación por parte de Brainer Ruiz. Solicitamos brevedad, por favor.
Ministro, buenos días. Quisiera que pudiéramos abordar acerca de lo del reglamento de tránsito. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que incumplan esta obligación en 45 días? ¿Qué va a pasar, perdón? ¿Qué pasaría con las personas que incumplan con esta obligación de seguro en 45 días? Bien, a partir de los 45 días se generan los procesos de control y si en una operación de control se encuentra alguien que no está cumpliendo, obviamente se le llama la atención y se procede de acuerdo a lo que la ley establece. No hay nada, digamos, extraordinario. Obviamente vamos a insistir en un tema. Yo creo que la población y ustedes como medios podrían trasladar este mensaje o deberían trasladar este mensaje. El tema no debe ser visto en función de cuánto me van a sancionar o en qué momento me pueden sancionar. El tema es que vayamos construyendo una cultura de seguridad vial que implica el pago de este seguro. Sabemos que esto a todos nosotros, a muchos ciudadanos les puede significar hacer un gasto. Pero veámoslo desde una perspectiva, no podemos continuar, yo diría que no es el tema solamente de procurar que disminuyan las muertes por accidentes de tránsito, sino que fundamentalmente el que tengamos todos el resguardo de un seguro cuando sucede una cosa de esta naturaleza. ¿Cuántas veces personas que no tienen seguro tienen un accidente y les resulta mucho más caro cubrir las responsabilidades si tuvieran un seguro? Entonces sí llamaría a que vayamos haciendo conciencia de que ese es un problema que tenemos que resolver todos y no porque nos van a sancionar. Hay una repregunta, señor ministro. Ministro, ¿cuántos agentes de fuerzas combinadas estarán en las fronteras? Y tomando en cuenta la cantidad que usted vaya a mencionar, ¿esto afectaría la cobertura de seguridad en el país? Bien, no puedo dar el dato exacto de personal en este momento por razones obvias, solo quiero señalarle que desde el año pasado uno de los temas importantes ha sido en materia de seguridad apoyar el tema de la seguridad fronteriza y esto implica tanto los puestos terrestres como los que estamos teniendo de manera combinada, como el tema de apoyar a los puertos. Quiero señalarle de que las fuerzas combinadas significan fundamentalmente coordinación y estrategia de trabajo conjunto, no así sustituir las funciones de cada uno. La seguridad fronteriza es una función específica del Ministerio de la Defensa y nosotros solo somos apoyo a esa seguridad, como ellos de igual manera nos apoyan en la seguridad ciudadana, que estamos trabajando también con fuerza combinada. Gracias, ministro. Rogamos continúe en el podio. Hay varias preguntas para usted de varios periodistas, señor ministro. ¿Me quedo? Sí, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Continúa Sofía Araujo de TVGT Noticias. Ministro, muy buenos días, también al resto Buenos de días. los funcionarios. Yo tengo dos preguntas. La primera es en relación pues, a un accidente que se suscitó el día de sábado en relación al diputado Samuel Pérez. Fue muy confuso, se veían fotografías con fuerte inseguridad en el lugar. No sé si se instruyó a la Policía Nacional Civil que acudieran, incluso pues el reporte de los bomberos voluntarios no se encuentra, tampoco hay reporte de la PNC sobre ese incidente. ¿Qué información tiene usted? Y si hay relación o no, si se investigó, si hay relación con el joven que fue atropellado a la misma hora en ese tramo carretero y en el mismo lugar. Entonces, pues, ¿verdad? No sé si se logró. Esa sería mi primera pregunta. Yo quisiera que ustedes, cuando mencionan las redes sociales, verifiquen realmente la veracidad de la información. No se vale, Sofía, de que hagan una pregunta basados en algo que ustedes como periodistas, que es su trabajo, su profesionalismo de verificar. Todos tenemos derecho a publicar lo que queramos en las redes sociales. Recuérdense la famosa frase de Humberto Eco, que no la voy a repetir. Pero aparte de estas personas, también están las personas que tendenciosamente quieren meternos en una retórica que no es cierta. Esa información simple y sencillamente no está verificada y creo que ustedes no la han verificado. Lo único que yo puedo decir es que sí hubo un incidente automovilístico. Ese incidente implicó el daño a una cuestión material. Eso se ha dicho. Se resolvió el problema en términos de la aseguradora. Si la aseguradora acordó con la persona resolver el problema, simple y sencillamente es un tema que normalmente lo resolvemos todos.
No hay más que decir. Yo no voy a publicar ni voy a dar el contenido de un reporte policial porque no es una información que deba de ser pública en ese sentido. Lo único que puedo garantizar es que todo se actúa de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a los aspectos específicos. Si hay dudas razonables de nuestro actuar, pues procedan, pero no partan de información de las redes sociales. Disculpen, pero no perdamos el tiempo en las invenciones que ya algún sector que no nos quiere está ahí tratando de incluir una narrativa que no es así. Muchas gracias, Sofía. Gracias, señor ministro. Hay una repregunta con Sí, su por debido favor. permiso. Sí, ministro, por eso le pregunto a usted precisamente, para que usted nos aclare y nos diga, según verdad, la investigación que hace la policía inicialmente. Entonces, al usted mencionar que la aseguradora trató el tema, sí hubo una persona lastimada. Mire, esa pregunta es tendenciosa, porque una aseguradora no interviene solo cuando hay daños de personas. Esto fue por el daño del poste. Entonces, vuelvo de nuevo a decir, pregunta en base a una información que no está verificada. Pero para responderle, ya le respondí cómo es el tema, y el tema de la aseguradora es en ese sentido. Entonces, ¿por qué razón? Porque si hubiera habido una persona, un tercero implicado, como policía estamos obligados a proceder y como policía estamos obligados a informar al Ministerio Público. Si esto no se hizo fue porque se procedió de acuerdo al protocolo. Gracias, ministro. Hay una última pregunta de la periodista. Por favor, no hay problema. Muchas gracias, ministro. Claro. Ministro, en cuanto a lo que usted mencionaba de que todos los vehículos deben estar asegurados, ¿cuál va a ser la sanción en sí entonces para que infrinja la ley? Porque es cierto, el seguro hace el trámite administrativo de daños, pero la sanción a la persona que incurre en un delito, ¿verdad? Bien, no tengo aquí el dato porque también se calcula, no es un dato definitivo. Entonces yo les pediría que revisáramos los criterios que están en la normativa reglamentaria y en la ley, porque como le digo, no es tan automático el tema. Gracias, ministro. Continuamos con su persona. Por parte de Ashley Monzón de TV Azteca, hace la pregunta. Buenos días, autoridades. Ministro, tal vez sobre la incidencia de, se puede decir, crímenes y violencia en ruta al Atlántico. Justo hoy se mencionaba que iban a realizar algunas labores y tendrá información de eso. Gracias. Bien, sobre la incidencia criminal que como hablábamos la última vez y sigo insistiendo, no podemos negar que en las últimas semanas ha aumentado. Si entendí bien la pregunta, porque hoy creo que vine más sordo que lo normal, si entendí la pregunta que se me hizo, recordemos que nosotros anunciamos actividades específicas este fin de semana. Estoy esperando cuando llegue a mi oficina el poder hacer los análisis de los resultados. Hicimos varias acciones y lo que puedo señalar es que lamentablemente se da lo que nosotros llamamos el efecto globo. Cuando estamos en un área para controlar, al apretar el globo se va por otro lado y nuestra tarea es seguir esa secuencia. Espero haber respondido a la pregunta y haber entendido la pregunta. Gracias, ministro. Continuamos con Eduardo Perea de Radio Sonora para su persona. Señor ministro, buenos días, autoridades también. Ministro, quisiera consultarle en torno a los operativos sorpresa que han tenido para los taxistas piratas. ¿Cuáles son los resultados positivos? Y también si ya tienen el plan operativo para la Semana Santa, tomando en cuenta que pues hay diferentes actividades en donde el Ministerio de Gobernación se incluye. Gracias. Bien, sobre lo último es importante señalar que la policía y el Ministerio de Gobernación tienen un plan constante de todas las Semanas Santas. Lo adaptamos de acuerdo a las circunstancias. El día precisamente de mañana yo tengo una reunión con la policía para evaluar el tema del plan de Semana Santa y adecuarlo a la situación que hemos estado viviendo. Así que en esta semana esperaría yo que hagamos de conocimiento público el plan de Semana Santa. Recordemos que el plan de Semana Santa significa para nosotros uno de los momentos más importantes de nuestro trabajo. Reconcentramos a toda la policía, los que están de vacaciones, los que tienen permiso, estamos nosotros también como autoridades trabajando toda esa semana constantemente con la policía, antes y después, que nos permita poder ser preventivos. Vamos a continuar con una modalidad que nos ha ayudado mucho y es el tema de apoyo en temas de daños mecánicos o problemas mecánicos de los automovilistas. Hay puestos donde hay mecánicos de la policía que atiende, de igual manera el término de salud, el término de trabajar con los niños, en términos de que en las playas a veces se pierden, es decir, una serie de aspectos que no solo es la seguridad dura, pero otro tema importante es no dejar solo
en las ciudades, porque recuérdense de que el hurto a casas aumenta, residencias aumentan esta fecha. Así que es un plan integral y que en su momento se los vamos a presentar. Recuérdame la primera pregunta. ¿Cómo? Operativos, señor ministro. Sobre los taxis. Efectivamente, lo que sucede es que, como hemos dicho, hay varios lugares en la ciudad, particularmente en la ciudad de Guatemala y en municipios aledaños que tienen el problema de la existencia de taxis piratas. Nosotros ya hicimos en Misco y vamos a seguir en otras áreas. Los resultados es que en Misco logramos cuatro vehículos que consignamos, dimos multas con respecto a este tema. Es importante que esto está conjuntamente con las municipalidades y ellos también hacen sus multas específicas. Esto es lo que puedo decir por el momento. Gracias. Gracias, ministro. Siguen las preguntas para su persona, señor ministro. En este caso es Isabel Ortiz de República GT. Buenos días, ministro. Para usted tengo 3 preguntas y quiero le pregunto las primeras 2 que son de un tema y luego la otra. La primera es que dadas las condiciones de cómo ocurrió el accidente del diputado Samuel Pérez, ¿por qué no se le hizo prueba de alcoholemia? Y el diputado asegura que iba sobrio, pero obviamente regresando del antiguo a esas horas, dudoso que hubiera regresado, pues que no hubiera ingerido alcohol. Bien, ya indiqué el procedimiento, ya indiqué la situación, yo cierro el tema ahí. Ahí está explicado, yo ya expliqué el tema. Y otra segunda pregunta es, el diputado asegura que iba solo, pero en fotografías, que el diputado asegura que iba solo, pero en fotografías se vio con una mujer. ¿Usted qué información tiene sobre Vuelvo eso? a señalar, verifiquen la información que ustedes utilizan de las redes sociales. No tengo que responder a algo que no está verificado. Y sigan y dejen de construir una narrativa que no es, porque el periodismo también es otra cosa. Yo no puedo dar comentarios de algo que no está verificado. Si estuviera verificado lo haría, pero si es ficticio, ¿por qué lo tengo que dar? Así que no doy más comentarios sobre este tema. Y una tercera pregunta con el reglamento de los seguros. ¿Qué porcentaje de vehículos en Guatemala no está asegurado? No tengo el dato ahorita a la mano, se lo voy a proporcionar. Mil disculpas. ¿Consideraron la resistencia al pago por cuestiones económicas? ¿Perdón? ¿Que consideraron la resistencia al pago por cuestiones económicas? Sí, está considerado, si no me equivoco. Perdón, hoy no, por alguna razón no estoy escuchando bien. ¿Quiere que vuelva a repetir la pregunta? Mejor repítemela para estar claro. Que si consideraron con el tema de los reglamentos de los seguros la resistencia al pago por cuestiones económicas. Sí, claro, está considerado en el reglamento. Y, bueno. Gracias, señor ministro. Continuamos con Heidi Pineda de Liberal GT. También para su persona, señor ministro. Mil disculpas, hay varias para usted, señor ministro. Sí, no importa. Buenos días, ministro, autoridades. Ministro, la primera pregunta es, ¿cómo garantizan o qué acciones están haciendo para garantizar la libre locomoción de los guatemaltecos que son afectados por los múltiples bloqueos? Hoy por la mañana, nuevamente, en Ruta al Atlántico, un pequeño grupo afín a la secta Lectabor estaba bloqueando el tránsito. Ya esta es la tercera vez que este grupo pues está bloqueando. Quisiera saber qué opinión tiene usted de eso. Y la segunda pregunta es con relación a los agentes que intervinieron en la ejecución de la orden de captura contra el abogado Gabriel Masaya, si realmente fueron destituidos o cuál es el proceso que llevan contra estos agentes de la PNC. Muchas gracias. Bien, sobre la primera es importante señalar que nuestra obligación es garantizar los derechos y uno de esos derechos es el derecho a la manifestación. El punto es que el derecho a la manifestación debe de implicar también el que se regule de cierta manera para que no genere los inconvenientes que están generando. Hay diferentes tipos de bloqueos y de manifestaciones. Hay algunas que no tienen bloqueos y otras que sí. Con aquellas que tienen bloqueos, para todo eso tenemos protocolos y tiempos establecidos. Nosotros lo que estamos trabajando es precisamente todo un protocolo que nos permita dialogar en primera instancia con las personas que bloquean para en último momento actuar. Estamos siguiendo ese protocolo. Lo que sí yo he estado insistiendo es que tenemos que reducir los tiempos, particularmente en áreas que sí afectan al transporte público
y afectan al transporte de mercancías. ¿Por qué razón? Porque todos queremos llegar al trabajo y hasta puede uno perder un día de que le paguen a uno por llegar tarde. Entonces, nuestro compromiso es garantizar el derecho, pero también que sea regulado con el tiempo y llegar a un acuerdo con los manifestantes que están bloqueando. Vuelvo a insistir, no todos los manifestantes bloquean. En el caso precisamente del grupo de esta secta sí está generando problema, es un grupo pequeño, ahí tenemos que empezar a trabajar de otra manera, insistir con ellos y tratar de entender la lógica que está detrás. Gracias, ministro. La última pregunta para usted es de Alejandro Escobar, de La Red. Ministro, buenos días nuevamente. Disculpe, fíjese que estábamos viendo ahorita las estadísticas que muchos guatemaltecos, con los 45 días precisamente que usted está dando de lo del seguro, hay guatemaltecos que no pueden pagar este seguro. ¿Se ha dado se ha hecho algún estudio más bien de qué se procede con estas personas? ¿Se van a apoyar de parte del gobierno o también si se va a tener algunas pláticas con algunas aseguradoras para que sean accesibles los precios de los seguros a estas personas? Nosotros no podemos regular precios. El gobierno no tiene esa política específica, por lo tanto nosotros no podríamos regular o hablar con las aseguradoras para que se regulen, porque ellos tienen, incluso ustedes saben, las aseguradoras tienen sus fórmulas con que trabajan. ¿Qué le puedo decir yo a la población? Entiendo, y lo dije al inicio, que es una situación que va a significar derogar más dinero. Yo lo que diría primero, esperemos llegar a los 45 días, que las personas se acerquen a las aseguradoras para que les hagan el cálculo de cuánto tienen que pagar, y esto en su momento vamos a considerar y analizar el tema, pero esperemos que lleguen. Nuestra posición como gobierno y como Consejo de Gobernación no es tampoco cerrarnos absolutamente a la necesidad de las personas, pero tenemos que tener un dato objetivo para poder saber qué medidas tomar. Por otro lado, sí es importante, entiendo que es un sacrificio, pero creo que como sociedad vale la pena. Muchas veces ha pasado esto y se hacen las decisiones atrás, y es un tema, vuelvo a decir, es un tema para todos. Y yo lo veo con la asociación de personas que han sufrido accidentes automovilísticos. ¿Cuánto les ha costado el que ellos mismos tengan que cumplir cuando son sobre todo personas terceras? Entonces, yo creo que es un tema de que seguir dialogando, de seguir comunicándonos, no es un tema de cerrado totalmente, pero quiero dejar abierta la puerta al diálogo con todos los usuarios. Gracias, señor ministro. Agradecemos su comparecencia, muy fino. Continuamos con Erika Manuel de Radio Punto. Señor secretario, es para usted. Buenos días, autoridades. Buenos días, secretario. Tengo dos consultas para su persona, secretario. El viernes, un grupo de ciudadanos de Ixcán se presentaron frente al Ministerio de Salud Pública para poder exigirle a las autoridades de salud que puedan darle continuidad a un hospital que ha estado paralizado desde hace más de una década. Mi pregunta va en torno a cómo van a estar dándole seguimiento a esa mesa. Ellos mencionan que el 3 de abril van a estar dándole continuidad según lo que llegaron al acuerdo. Sin embargo, lamentablemente ese mismo día, cuando ellos iban de regreso a sus hogares, ruta al Atlántico, tuvieron un lamentable accidente donde murieron 3 ciudadanos. Al respecto, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Cómo se les va a estar apoyando a ellos? Debido a que pues este gobierno ha tenido muchas reuniones no sé si me entiende, de poder apoyarle a los pueblos originarios en este caso, y principalmente a los pueblos que han sido olvidados, como son las regiones o comunidades del Ixcán. Y también en redes sociales circula un aviso que alerta a la ciudadanía guatemalteca a que puedan estar cuidadosos de sus hogares, debido a que hay un grupo de personas que están entrando a los hogares con la intención de poder desinfectar por nuevos brotes de COVID-19. Al respecto, ¿qué información tienen ustedes o qué mensaje se le podría dar a la población por su seguridad? Gracias. Gracias, Erika. A la segunda pregunta, por ser una cuestión propia del Ministerio de Salud y de sus protocolos, la referiría ahí, si no, trasladaremos la información oportunamente. En cuanto a su primera pregunta, en primer lugar, extender el pésame a las víctimas del incidente ocurrido el viernes. El gobierno y el presidente se pronunciaron oportunamente, fue un hecho lamentable, así que pues reiteramos el pésame a las familias de las víctimas. En todo caso, los acuerdos a los que se arribó con el Ministerio de Salud siguen en pie.
Como indiqué al principio de esta ronda, el presidente visitará el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social esta semana, en donde se tratarán varios temas, entre ellos el desarrollo de infraestructura hospitalaria y centros de salud, que como saben, este gobierno ha hecho un esfuerzo significativo. Se ha más que duplicado la construcción de centros de salud, hospitales en marcha. Usted efectivamente lo menciona, en el Ixcán es un problema de décadas, no es un problema que surgió hoy. Sin embargo, entendemos, reconocemos esas necesidades y las autoridades del Ministerio de Salud están tomando las medidas para poder atender a la población del Ixcán. Creo que eso sería mi respuesta. Gracias, secretario. Cerramos la ronda. Muchas gracias, que tengan todos un feliz lunes, feliz semana. Nos vemos el jueves, muchos ánimos para la semana. Estaremos dándoles información adicional sobre el incendio en AMSA y otros asuntos relacionados. Muchas gracias, gracias a la mesa. Agradecemos la información brindada por las distintas autoridades del gobierno de Guatemala. Amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por su presencia, por estar con nosotros en la ronda este lunes. Agradecemos también la sintonía de nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV. Gracias por...